estar juntos. Gracias porque nos permites estar aquí. Te amamos, te bendecimos, te damos honor y gloria, te damos alabanza. Y te pedimos, Señor, que nos bendigas, que nos ayudes, que abras nuestro entendimiento en el Espíritu y nos des fuerza espiritual para salir adelante. Haz que este tiempo sea en libertad, en alegría, en gozo, y que la paz del Señor esté con nosotros en todo momento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Preparé una capsulita sobre el tiempo. Se oye raro, pero sí está en 2 de Samuel, capítulo 11, 2 de Samuel 11, del 1 al 2, y es eso, una capsulita, porque tengo todo un tema sobre los tiempos en la Biblia. Hay diferentes tipos de tiempo que marca el mismo idioma, el hebreo, marca diferentes facetas en el tiempo. Y entonces Dios es muy especial porque alguna vez he dicho, Dios es tiempista. O sea, si las cosas no se hacen cuando Él dice y en el momento, se te pasa la oportunidad. Es como tener ese sentido de oportunidad, y es más o menos el tema. Es 2 de Samuel 11 del 1 al 2. Dice: el año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer. Aquí está el principio de la caída de Satanás, que es un principio que quiero sentar antes de ir al tiempo. Es que el enemigo, o sea, todas las huestes espirituales de maldad y las tinieblas no están atacando a la gente que no tiene su salvación. Los ataques van a ser para la gente de destino. Normalmente es que las trampas están fijadas para nosotros, no son para los que están perdidos. Los que están perdidos ya están perdidos. No tiene ningún sentido que haya ningún trabajo hacia ellos, porque ya están, si hubiera una lista, están inscritos en el infierno. Entonces, el asunto es que la gracia es gratuita. La palabra gracia, eso significa, gracia es charis, esta palabra tan bella que significa el regalo inmerecido de Dios. Charis, o bueno, se traduce como krishna o carisma al español, o del griego al español, pero el hebreo es charis, y es que Dios pagó por ti, por mí, y no nos pidió nada. A la verdad es que no nos pide ni siquiera la transformación que uno quiera lograr, o la modificación de nuestras conductas hacia la santidad. Es una decisión personal. Cada quien avanza de acuerdo al interés propio que tenga por hacerlo, pero eso no te quita tu salvación. Uno puede tener un gran interés por ser transformado y renovado, por ir modificando conductas, quitando lo viejo y poniendo cosas nuevas, aprendiendo, viviendo procesos de restauración y de renovación, y es personal. Cada persona lo va avanzando de tal manera que no hay ni siquiera un grupo homogéneo pudiese decir que está avanzando de la misma manera, porque todos venimos equipados con un historial diferente, con educación diferente. Nuestros trasfondos culturales son completamente diferentes. Las familias que nos dieron nuestra educación son totalmente diferentes. Entonces, no podemos decir, el grupo está avanzando juntos. No, los grupos no avanzan juntos. Los grupos avanzan en lo individual. Y hay personas que le ponen muchas ganas a las cosas y hay personas que no. Ayer enseñaba mi tarea de hebreo en la transmisión, y alguien me dijo, yo nomás hice un renglón, creo que tu hija o Ana, y entonces, bueno, yo no hice un renglón. De hecho había perdido la hoja en mi tarea porque la hice ese mismo día y perdí la hoja. Y aquí traigo la hoja. ¿Traes tu tarea, hija?
Bueno, Tuve que hacer más. está bien, eso levanta la vara del estándar. Es en función de uno. O sea, estamos aprendiendo, Luis, Beto, en hebreo, la A. O sea, en realidad en hebreo es Aleph. Es una letra que en realidad no es letra. Es un símbolo que le da sonidos a las palabras en hebreo, porque en hebreo no hay vocales, pues. Entonces, a través de ese símbolo podemos saber que ahí hay una pronunciación, y de acuerdo a la puntuación le damos la pronunciación de la A, la E, la A. Ese es un solo símbolo para las 5 vocales en español. Entonces está más complicado, porque cuando vas a aprender este tipo de cosas, tienes que quitar el paradigma de las letras, que fue lo que te cayó el 20 en un momento dado, y cuando a ti te cae el 20 yo lo entiendo, porque yo pasé a hacer un ejercicio y no sabía. Estás quitando todo el sistema de toda la vida. Para uno más viejo le cuesta más trabajo, y estás colocando otro sistema completamente diferente. Entonces yo puedo ver en un alumno el trabajo que uno hace, la fuerza, el impulso que uno trae, es lo que va a determinar tu avance, pero eso es personal. Habemos personas más aceleradas que otras. Yo haciendo cuentas el domingo he durado todo lo que va de la pandemia durmiendo muy poco. O sea, es muy poco en realidad el tiempo en función del tiempo de sueño que estabas acostumbrado. Entonces llega un momento en que colapsas, por más que quieres seguir avanzando, el cuerpo se cansa y tienes que hacer la pausa. Pues no haces la pausa, uno mismo se puede lastimar. Entonces, todos traemos un ritmo y un biorritmo. El ritmo es externo y el biorritmo es interno. Y entonces lo manejamos de acuerdo a nuestras prioridades. Todos tenemos esas prioridades. Le dedicas tiempo a tus prioridades. No le dedicas tiempo a algo que no te interesa, ya sea persona o situación o lo que sea. Entonces, el avance es significativo en función de cada persona. Y hay quienes catapultan, y hay quienes, por más que reciben información, trabajas con entusiasmo, les das la palabra, las llaves, las claves, los secretos y todo lo que se te ocurre, y no avanzan, pero son ellos. ¿Por qué? Porque no están utilizando sus ritmos. ¿Por qué hablo de esto? Porque dice aquí que era el tiempo de la guerra, y Dios está marcando el tiempo de la guerra. Entonces, si Él está raro este asunto de los tiempos, pero si Dios está marcando el tiempo de la guerra, entonces hay que ir a la guerra, porque lo está diciendo Dios. Si Dios te dice levántate, levántate, y lo entendemos después de muchos años. Cuando yo estaba recién convertido, escuchaba que decían, Dios me habló en la madrugada y me dijo, levántate y vete al lugar. Y yo decía, ¿cómo hizo eso Dios? ¿Cómo le pasó eso? O sea, me impactaba ver ese tipo de manifestaciones. Y un día empecé a entenderlo, empecé a vivir, porque te sales de una esfera natural y empiezas a meterte a una esfera sobrenatural, pero es hasta que está listo tu alma, hasta que estás ya completamente entrenado para poder vivir este tipo de circunstancias. Entonces, esta palabra que usa el escritor de Segunda de Samuel es la palabra así como el extraterrestre. Esa palabra tiene diversas connotaciones de uso gramatical. O sea, no siempre se usa para lo mismo. Cuando estamos viendo estas puntuaciones raras que tienen los sumerios, Mesopotamia, todas las lenguas muertas, se llaman nikudots. Nikudots es el sistema de puntuación de esas lenguas orientales. Un nikudot le cambia el significado, porque en principio, es una dimensión de cielo. O sea, cuando Dios hace cielos, en Génesis 1, no hizo un cielo,
hizo cielos. Y si la palabra que utilizó, Jamayín, ahorita no me llega, a veces lo escribo completo. Si la palabra que él utilizó es una palabra que significa 8 dimensiones, entonces no es un cielo. Porque cielo es la palabra en español para voltear hacia arriba y decir, ahí está el cielo. Y en hebreo son 8. Y cuando nosotros volteamos y decimos, ahí está el cielo, hay una palabra para esa dimensión de la atmósfera de la tierra. Pero no es el cielo. El cielo, como lo entendemos desde que somos niños, te portas bien y vas al cielo. O sea, nos vendieron como una esperanza de otra vida en una realidad mejor. Y eso significa cielo. Y resulta que Cristo viene y dice esa palabra en hebreo. Y les dice, los cielos, esos que creó al principio, y la tierra pasarán. O sea, todo eso se va a acabar. Cuando yo recibo esa revelación, digo, entonces, ¿dónde está ahora mi esperanza? Ahora resulta que la Biblia no promete el cielo. ¿Cómo vivirías entre cielo, que es dimensión, y que casi siempre tiene que ver con altura, nubes, tiene que ver con, no con algo sólido? ¿Cómo vivirías? Como en las películas, así entre nubes, porque el hombre va interpretando. Jesucristo dijo, va a pasar todo eso. La esperanza de un ser humano no está en un lugar, ni en un espacio. Si la vida la traje yo y soy la palabra del Dios Todopoderoso, entonces la esperanza tiene que estar en la palabra, porque para Dios nada es imposible. Ahora, no pretendamos entender a Dios. Ese ha sido el error de las religiones. Pretender entender a Dios es quebrarse la cabeza e inventar otra religión, y creo que ya sería demasiado. La tierra está harta de eso, el mundo está harto de eso, y la gente con inteligencia también. No queremos más religión. Honestamente, vamos avanzando en el entendimiento, comprendiendo la verdad eterna escrita. Dijo, los cielos y la tierra pasarán, lo único que va a permanecer es mi palabra. Entonces, ¿dónde me conviene estar? ¿En el cielo que perecerá, o en la tierra, o en su palabra? Y la respuesta es clara y gratis: en su palabra. Por eso nos la dejó por escrito, para que nosotros nos fuéramos impregnando de él. Dice que Enoc caminó con Dios, y esa palabra caminar con Dios es una de sus transliteración, que ahora sé que así se dice. Lo leo y me maravillo, y lo vuelvo a leer y me maravillo. Es que se impregnó de Dios, se impregnó de la voluntad, se impregnó del contenido, de la esencia de Dios. Entonces, una traducción de et es dimensión de los cielos, otra es esencia. Et es una esencia. Pues es lo que todo lo que está diciendo un solo versículo complica el entendimiento occidental, porque dice, en el tiempo de la esencia de la guerra, David se quedó, o en el tiempo de una dimensión celestial. Cuando obedeces a Dios, entras a una dimensión celestial, marca una diferencia. La otra es que et significa tiempo oportuno, o certero, o tiempo oportuno es la que yo escogí, porque es el tiempo de las cosas. O sea, en el Nuevo Testamento, los que tradujeron nos regalaron Cronos y Kairos. Y Cronos y Kairos suena muy interesante, y es lo que le gusta enseñar normalmente a los pastores. Cronos, ¿qué horas son? Kairos,
Es cuando dices, ya es tiempo de irnos, o ya es tiempo de estar aquí, o es tiempo de casar, o es tiempo de esto. O sea, el Kairos lo sacaron del Et hebreo. El Et hebreo es el tiempo de las cosas, pero es mucho más amplio. Entonces, Dios marca el tiempo de las cosas. ¿Dónde los marca? En su propia palabra. En Eclesiastés 3, por ejemplo. Si vamos allá a Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1. Es bien conocido este capítulo, pero aquí está marcando dimensiones de cielo. Para poder entenderlo, tenemos que entenderlo. Hay más significados. En la universidad les compartí como 7, 8. Aquí es estos 3 y lo estoy regresando al concepto para entenderlo. Porque, por ejemplo, Strong te pone, le pides una palabra y Strong te manda 17 palabras, pero todas así reducidas, no explicadas. Entonces, te pone una palabra reducida que tú tienes la obligación de conocer el significado. Lo que hay que hacer es extraer los significados, que es lo que hacen los diccionarios más modernos. Extraigo significados para que me cambie o me revolucione la forma de pensar o la forma del entendimiento bíblico. ¿Por qué? Pues estamos hablando del lenguaje de Dios. Entonces, aquí en Eclesiastés 3 es la obra maestra de lo que Dios está determinando en función de los tiempos. Y dice, todo tiene su et. Estoy hablando en la raíz. O nuevamente vas a Strong y te va a marcar una de las 8 palabras de las que te hablé hace un momento. Ahora, todo tiene su et. ¿Qué quiere decir? Todo tiene una dimensión celestial. O sea, va a marcar y ampliar el concepto que tenemos de tiempo. Porque el concepto que tenemos de tiempo es un paradigma que nos metieron a fuerzas, que significa son las 8 de la noche, son las 7 de la tarde. O sea, si yo te digo qué tiempo traes, me vas a dar la hora. Porque tienes y tenemos todos un paradigma. Pero el tiempo es en qué dimensión estás en función de los cielos. Hay un avance, hay una transformación, hay una redimensión del hombre nuevo en función del reencuentro con la imagen y semejanza perdida, o no la hay si entramos en dimensiones celestiales. Porque entender a Adán es bien complicado, porque la Biblia dice que agarró polvo de la tierra, lo formó, e hizo al hombre y le sopló aliento de vida, pero es la traducción. La Biblia es bien clarita cuando dice que Adán era un alma viviente, con espíritu, alma viviente, y lo que da la vida es el espíritu. Entonces tiene un alma y tiene un espíritu. Ambas no se ven. O sea, ambas no se ven, son como el viento. Imagínate tu alma. Yo puedo ver tu alma a través de tus pensamientos, pero tus pensamientos no se convierten en nada. Yo puedo ver tu alma a través de tus palabras. Es por eso que Jesús en Juan 3, cuando está hablando con Nicodemo, le dice eso. Tú escuchas el viento de dónde viene y de dónde sopla, pero no sabes a dónde va. No, porque no lo ves. Y el hombre necesita ver. Porque imagínate, el hombre necesita ver, porque cuando Adán pierde la imagen y semejanza, Adán se muere. Debemos entender la muerte de Adán. Adán se muere, o sea, le es retirado el espíritu, el aliento de vida. Entonces queda el alma vacía. Pero el alma no puede estar así. El alma necesita un lugar donde estar. Entonces, lo que hace Dios, en la muerte espiritual, le vamos a llamar de esa manera, le da un cuerpo. Entonces ahora es un alma con cuerpo.
no un alma con espíritu. Se rompió la línea. Entonces, ¿qué lo comunicaba con Dios? Su espíritu. Queda separado de Dios. Ese es entonces el hombre muerto, que es el hombre natural, es un cuerpo con alma. ¿En qué piensan? En el cuerpo y en el alma. ¿Por qué cuesta tanto trabajo ser cristiano? Bueno, cuesta tanto trabajo porque hemos pasado tanto tiempo en el cuerpo y en el alma que cuando alguien nos habla espiritualmente no le entendemos, no alcanzamos a comprenderlo. Está roto aquí. Me reclamaba una persona, todo lo espiritualizas, me dijo un día, pero así con coraje. Todo lo espiritualizas, le digo, entiendo peyorativo espiritualizar, pero en realidad no es que todo lo espiritualice, porque un cristiano lo que hace es que cuando recibes a Jesucristo como tu Señor y Salvador, quitamos la tachita y volvemos a conectar con el Espíritu. Eso es lo que hace Dios, eso es el nuevo nacimiento, por eso le llaman nuevo nacimiento, porque este nació el día de tu alumbramiento en el quirófano de un médico o en un taxi, no sé dónde, pero aquí este es tu nacimiento, el original, el corporal, porque a la dimensión de los cielos, el hombre cayó de la dimensión de los cielos a una dimensión terrenal. ¿Y cuál era la dimensión terrenal? La tierra, en su centro, como dice acá, y retiembla en sus centros. Pues según la Biblia, en los centros de la tierra está ubicado el Hades, está ubicado el infierno. Y esto lo han comprobado una y otra vez los científicos que hacen excavaciones, y que llega un momento en que ya no pueden excavar más porque el centro de la tierra es fuego, es fuego. O sea, le buscas una explicación natural, se la vas a encontrar. Le buscas una explicación científica, se la vas a encontrar. La explicación que le busques la vas a encontrar y toda va a ser convergente en la verdad. Entonces, este hombre que ya recibió a Cristo, ya tiene otra vez, esto es lo que te da la gracia, ya tiene otra vez conexión con Dios. Y su espíritu empieza a conectar con el alma. El espíritu nunca se conecta con el cuerpo. El cuerpo lo contaminaría, lo que dice Pablo en Romanos. O sea, Pablo está diciendo lo carnal y lo espiritual son contrarios, son antagónicos. O sea, tú no puedes estar, dices, mi cuerpo es muy espiritual. No es cierto, tu cuerpo quiere comer y quiere dormirse y quiere hacer un montón de cosas. No, tu cuerpo no espiritualiza nada. Para nada El cuerpo, ¿con qué se conecta el cuerpo? Con el mundo. ¿Con qué se conecta el cuerpo? Con Satanás. O sea, la conexión con el diablo es con el cuerpo. Entonces, ¿es mental? No. Todo llega sensorial, a través de los 5 sentidos. Claro que el cuerpo se comunica con el alma. Entonces el cuerpo le dice al alma, sería bueno cometer esta tontería. Pero ¿a dónde se comunica Satanás? Al cuerpo. ¿Por qué? El cuerpo es el trofeo de su victoria. El cuerpo es el trofeo de su victoria. Ahora entendamos a Jesucristo del otro lado. Jesucristo, vamos a poner en otro para que quede Jesucristo en la dimensión de los cielos es un espíritu que tiene un alma y está a gusto en el cielo. Y un día suena una trompeta y el Padre le dice, vas a ir a la tierra. Pero para ir a la tierra necesito conectarte con la tierra. ¿Qué le da a Cristo? Un cuerpo. Un cuerpo. Para que se conecte con la tierra. Pero diametralmente contrarios. Y también paradójicamente, no se conecta con el cuerpo del hombre.
se conecta con el espíritu, porque es un ser espiritual que recibe un cuerpo como tú y como yo, o que recibe un cuerpo como Adán. Para que se entienda, todos somos Adán. Amén. Somos partículas de una creación. Entonces, el Adán cae, caemos todos, porque de ahí salimos todos. Se le da un cuerpo para que sobreviva. A Cristo se le da un cuerpo para que ya no sobreviva, sino para que vivas. Para que tengas vida eterna en Él. Pero no se va a comunicar con el cuerpo, porque este cuerpo es de pecado. Se va a comunicar con el espíritu. Por eso no se puede comunicar con alguien que no tenga su nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento no lo determina la religión. O sea, el padre Alfredo Vázquez Raigosa, que era mi líder espiritual cuando yo era un niño, era un hombre nacido de nuevo y era cura. Entonces, no, era católico. No me importa lo que pienses, sé que era nacido de nuevo por su comportamiento. Porque Cristo dice, por sus frutos los conoceréis. Y yo he conocido pocos hombres o pocas personas como ese hombre. En función, y lo digo después de lustros de cristiano. Porque si me lo preguntas antes de ser cristiano, no hubiera sabido jamás esto. Lo sé, porque ahora veo lo que me ha costado ser lo que soy y me comparo con él y no le llego ni a los talones. Algo pasó en él mucho antes que en mí. O sea, queremos estigmatizar los conceptos o hacerlos paradigmas y meterlos aquí y entenderlos. Fue el problema de Agustín de Hipona. Agustín de Hipona, su máximo anhelo era: quiero entender, quiero entenderte, quiero entenderte, Dios. Y era su oración, su oración, su oración. Y fue cuando Dios le mostró al niño en la playa. Él va caminando en la playa y ve a un niño que está haciendo un hoyito con el dedo en la playa. ¿Sí se acuerdan de esa historia? Ese es Agustín de Hipona. Para los católicos es San Agustín de Hipona. Él está haciendo Hipona es el lugar donde nació. Está haciendo el hoyito. Y entonces el cura va y le dice al niño: ¿qué estás haciendo? Y dice: voy a meter el mar en el hoyito. Se rió de él, le dijo: no, nadie puede meter el mar en el hoyito, no sea tonto. Y entonces el niño voltea y le dice: es lo que tú quieres hacer con Dios en tu cabeza, y pum, se le desaparece. Tú quieres meter a Dios en tu cabeza, no puedes. El tonto eres tú. Bueno, eso lo inventé yo ahorita. Traducido al español. Sí, traducido al entendimiento de nosotros. Nosotros eres el tonto. No lo puedes entender. Mejor vete impregnando. Que es, Enoc se impregnó de Dios. ¿Cómo te impregnas de otra persona? Si es mi pensar, ¿cómo me impregno de Dios? Pues no hay otra forma que estar con Dios. Estar con Dios, metido en las dimensiones de Dios. Estar en relación, estar en oración, estar en adoración. ¿Me voy a impregnar? Sí me puedo impregnar. Pero aquí tenemos este nunca lo había hecho completo. Siempre les hago 3 y les desaparezco 4. O sea, estos 4. Pero la conexión entre Cristo. No puedo entender la Biblia. No la puedo entender en mi mente, porque mi mente no está conectada a Cristo. La puedo entender en las dimensiones celestiales, porque es un libro espiritual. Por eso se vuelven locos los que no la leen en el espíritu. La quieren leer con la mente. Y cuando la lees con la mente y no la entiendes, o te aburre o te fascina. Pero como decía Felipe, se hace el fanatismo y vienen las religiones y ya no podemos más. O sea, una religión más es así como para ya no, se cae el mundo. Porque la están metiendo en el alma. Y en el alma, ¿qué es lo que hace? El alma siempre razona. El alma siempre está buscando la respuesta a las cosas. Y si la respuesta no llega, la inventa o la deduce. Es la naturaleza, es mi naturaleza y tu naturaleza. Porque yo el domingo me duele la cabeza y retransmito. Le hablo a Fer, mi sobrina, y le digo: retransmite el culto de la mañana.
porque me duele la cabeza. Y entonces, mucha gente, para no usar la hipérbole, mucha gente empezó a pensar que algo estaba pasando. Y empieza a ver llamadas. Si lo que quiero es descansar. Y empieza a ver llamadas y todo. Y en lugar de estar concentrados en lo que está pasando ahí. Y es porque la mente saca sus propias deducciones. No puedes meter la Biblia al entendimiento almático, porque la vas a torcer y se va a romper el vínculo de lo espiritual. La Biblia se lee con la esencia que Dios te dio cuando naciste de nuevo. Se entiende perfectamente, la entiendes. Porque la entiendes, la comprendes, la vives, pero hay cosas que no las puedes explicar. O sea, cuando dices, había una presencia gloriosa de Dios aquí, y el 90% de la gente queda así, buscándola. No la entiende porque quiere sentirla. O sea, la quiere mandar acá. Por eso, lo tenemos que sacar. Y esto lo entendí con el judío Asael aquí paradito, Qué humildad de tipo y qué onda con él. Aquí paradito nos dio a entender en 2 horas que si no te vacías del español, inglés, francés o todos los que hables, no vas a aprender hebreo. Es igual con la escritura, porque ahí no solamente me cayó el 20 de cómo hablar hebreo, porque ahora ya entiendo las alef, donde las vea las entiendo, las veo, le veo la fonética y al menos sé cómo se pronuncia esa. O sea, ya tengo un antecedente que no tenía en todos los años de estudio y de leer interlineales y de estar haciéndole al cuento, ya lo puedo entender mejor. Ahora sé por qué no se dice Rosh Hashanah, porque esos pequeños puntos me mandan la pronunciación a Hashanah. Sencillo. Te está mandando a una fonética que no entendías porque no sabías. Cuando no tenemos entendimiento, cuando no hay conocimiento, nos quedamos igual. Era lo mismo. Yo viví en un templo católico. ¿Sabes en cuántas misas estuve? No las puedo contar. Y me puedes preguntar qué sabías y te contesto, nada. Nada, no me ponían unos guamazos porque no me aprendía lo que ellos querían que me aprendiera. ¿Y qué es donde meten los católicos el catolicismo aquí? Te lo meten en la cabeza. Entonces te lo aprendes como las tablas de multiplicar. Y cuando te aprendes las tablas de multiplicar de memoria o cualquier ecuación y luego creces y ya eres adulto y ya tienes capacidad de discernir y ya tienes capacidad de, así como de pensar, no sabes por qué ocurrió eso. Porque no tienes el razonamiento, la comprensión, no tienes desarrollada esa parte de tu ser, que al menos aquí te da una explicación lógica o de sentido común o matemática. Pero la Biblia está acá, ni siquiera está en la mente. Entonces, es inexplicable un montón de cosas de esas. Lo que Dios está diciendo de David es, había una dimensión celestial, y cuando entras en una dimensión celestial y le obedeces a Dios, ganas. Porque Dios te abre un portal. Y si Dios te abre un portal, no te lleva a perder. El Rocky cantaba un cantito que decía, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. O sea, Dios no te trajo hasta aquí a perder. Dios no te ha llevado al tiempo de tu proceso, a que caigas muerto en el campo, a que seas derrotado. Te metiste a su dimensión, en su dimensión de gloria te lleva a la victoria. El verso fue sin esfuerzo. O sea, te va a llevar a la victoria porque te metiste a otra dimensión. ¿A cuál? A la dimensión de Él. Te metiste al Espíritu. Por eso no lo puedo entender. Es inexplicable. Es un libro inexplicable.
¿Y qué haces cuando te metes a Ed? Te metes a Ed y lees. Y la revelación que ya tenías, ¿para qué te la da? Si ya la tienes. Estás en el mismo versículo y te da otra revelación y dices, no lo había entendido así. No, sí lo habías entendido en la revelación de esa dimensión. Pero si la Biblia dice que Dios te lleva de gloria en gloria, no te va a dar la misma. Amén. Te va a llevar a otra gloria. Y la gloria que te da es mejor que la anterior. ¿Por qué? Porque en la Biblia crecer es lo normal. En la Biblia desarrollarte es lo normal. De hecho, en la Biblia lo sobrenatural es lo normal. Lo que de aquí para acá, alma y cuerpo es sobrenatural, para nosotros es, bíblicamente hablando, en las dimensiones de los cielos de Dios, es lo sobrenatural, es lo normal de Dios. Y ahí es a donde queremos llegar. Ya cuando un pastor descubre eso, se olvida de todo lo que está alrededor, que es, yo le llamo vanidades. Por eso Salomón no estaba loco. Bajo este entendimiento, lee otra vez Eclesiastés y te vas a dar cuenta que no estaba loco, estaba más cuerdo espiritualmente que tú y que yo juntos. Pero si lo leemos con el alma, vanidad de vanidades, todo es vanidad, dijo el predicador. ¿Qué es vanidad? Todo no vale la pena, nada vale la pena. Parece que está hablando un amargado, porque lo estás leyendo con el alma. Pero cuando lo lees espiritualmente, te das cuenta que está diciendo, todo lo que hay aquí ya no lo quiero porque ya lo viví, ya lo conocí, y no se compara con la gloria de una dimensión espiritual. Y cambia el entendimiento. ¿Por qué? Porque tienes el conocimiento. Vamos, dicho de otra manera, el conocimiento te cambia el entendimiento. Son dos cosas diferentes. Conocer no es entender. Conocer es simplemente conozco. Pero entender es cuando ya comprendo lo que conozco. Ya lo comprendo. Por eso lleva dimensiones de Rema Zoe. Y me he peleado con el Rema Zoe, con pastores que le pusieron culto al rema. Eso te tengo un rema, y rema por aquí, y rema por allá, y rema tu bote, suave por la corriente. Manuel canta eso, rema tu bote, suave por la corriente. Y remas sin parar, pero rema nada más llega a la mente. Logo está en el cuerpo. Pum. Por eso los apóstoles le dijeron, ¿por qué nos hablas en parábolas? Le preguntaron a Cristo, ¿por qué nos hablas en sombras y figuras? ¿Por qué nos hablas así como con mensajes ocultos? Es porque no va al cuerpo. Entonces los que lo leen aquí no lo entienden. No lo entienden y dicen, hija. Por eso cuando él dijo, el que no se coma mi cuerpo y el que no se beba mi sangre, no entra, no tiene parte en el reino. Entonces algún cura gracioso lo entendió aquí. Y sí, digo un cura gracioso porque se necesita ser muy imbécil, perdónenme por lo de muy, para creer que Cristo se mete en un pan. Lo entendió físico. Dios está aquí. Y lo levantan y lo honran y le dan culto a un pedazo de pan. Y resulta que está prohibido aquí. Provoca la ira de Dios. Porque lo metió en una dimensión física. Ni siquiera es gnóstica, pues. Tú tuviste comunión el domingo, ¿no? Aquí. Hicimos Pascua. La cena, como dices. Sí. Pero es un gesto simbólico, Héctor, no es... Cuando le dijeron a Jesús, entonces tengo que meterme otra vez a la panza de mi mamá para volver a nacer.
Le dijo, tú que eres maestro no lo entiendes, ¿verdad? Bueno, fue Sí. uno. Y también cuando les dijo, me tiene que comer a mí, me tiene que ver, no lo entendieron. Yo creo que no creas que estoy contra ti o contra los católicos. Yo considero que los católicos son nuestros hermanos. Sí, sí, yo tengo una cuñada que sabe la Biblia también muy bien y va a clases y todo. Y tengo dos cuñadas que son espiritualmente, como tú dijiste, yo conozco un católico que a lo mejor Es nacido de nuevo. nacido de nuevo. Ellos son nacidos de nuevo. Yo tengo dos cuñadas que son espiritualmente mucho más avanzadas que yo, o sea, yo no he avanzado nada en comparación con ellas. Sí, amén. Han crecido así en esa proporción. Y entonces yo no debato con ellas, ni ellas tampoco están buscando la oportunidad para, como dice Chaparro, para entrar en debates estériles, dices, ¿verdad? Sí, sí, No, no tiene sentido. no, más bien a lo mejor es una retroalimentación constructiva en la cual crecemos espiritualmente. Por eso yo digo, chin, tuvieron comunión el domingo y sentí, digo, qué gacho, yo no estuve. Pero es un gesto, bueno, pues yo tuve comunión espiritual, aunque siempre el gesto, dices, esto me retroalimenta por costumbre, por lo que tú quieras, sí te nutre espiritualmente. Es que es un acto muy poderoso. Y yo por eso digo, bueno, Son acciones, ¿no? Ese es un, pero el Pero- significado de una acción no que te nutre en la carne, No. te nutre en el espíritu. es lo que yo digo. es que va acá. Exactamente. Porque por eso decía, un cura gracioso creyó y convenció de que Cristo se mete al pan. Y eso no ocurre. No. Eso es que le llaman la doctrina de la transustanciación, o sea que una sustancia cambia a otra. Un químico te va a decir, estás loco, no pasa, no se puede. O sea, no se puede, porque se necesitan los componentes, tanto químicos como bioquímicos, para que eso ocurriera. Y luego te dicen, es que es por milagro. No, No. porque resulta que Dios es inmanente a su palabra. O sea, no traiciona la verdad. Aquí volvemos a otro tema que también a mí siempre y tú como que me reforzaste. Con Marcos había que seguirle el juego. Shum, y tienes que caerte, hasta te ponían uno atrás para que te cachara. Y yo dije, yo no me voy a caer. Es como cuando, con Marcos era gratis. Yo le pagué a una psiquiatra japonesa en México porque muchos años sufrí de mi espalda y entonces me dijo, ella era de la idea de que todas las enfermedades son psicosomáticas, Exactamente. todas las traemos acá. Así es. Entonces, me hablaba al revés y hacía anotaciones, alguna vez lo platiqué. Y un día le dije, eres puro cuento, se apellida Shirasawa, es una psiquiatra connotada, famosa. Y me dijo, yo a ti te voy a hacer llorar. Le dije, sí, me vas a hacer llorar con la cuenta, hija de la mañana. Porque me cobraron 800, Chaparro, me cobraron 800 pesos la hora. No, pues estaban robando, vilmente. Pues yo vivía solo en Coyoacán, allá y todo, y la verdad que sí necesitaba una loquera. Entonces, acá me salía gratis. Tú nomás tírate y te desmayes, ya te sacaron el chamaco. Eso y los milagros. Eso de que salió Marcos ya un atropellado, estaba muerto y lo resucitó. Ay, me chocaba, pero hasta la fecha. Yo digo, pues los milagros fueron con los discípulos de Jesús, con los apóstoles, con Jesús, que hizo milagros. Ni a él le creían. Así es. Ni a él le creían, hacían milagros. Decían, vienen por el pan, desgraciados, vienen porque les doy de tragar. No vienen para convertirse.
Tú aquí lo has dicho, a sus mismos discípulos les dijo que le van a entrar o también se quieren largar. Eso sucede hasta la fecha. Yo de veras soy escéptico. Ay, no dudo que haya milagros. Mira, me gusta sentarme en la cocina con mi mujer cuando estamos comiendo. Mi mujer hasta le puso una ramita porque nació en el jardín una rama así. Y todas las tardes cuando estábamos comiendo se para en la ramita y hace equilibrio. Un cardenal, esos que tienen el pecho rojo. No un cavernal. No, el cavernal no. Entonces yo le digo, amigo, oye, vieja, ¿quitaste la ramita? Dice, es que iban a venir tus nietos y les gusta jugar ahí en el jardín, entonces les quité la ramita. No, digo, vuélvela a sembrar, porque pues, en lugar de estar viendo la jeta, pues mejor veo al pájaro. Soplas. Ya me está albureando. No, todo albureando. Entonces, digo, esos son milagros para mí. Digo, mira, que Dios está todavía. Es esencia, eso es lo que estamos hablando, según yo. Pues está padre, tienes una visión suave, muy suave, ¿no? De que llega ahí el pajarito así, y es hermoso, y hace un equilibrio ahí. Y yo me quiero acercar a la ventana y yo creo que me percibe, ¡chum! Entonces dispara. Pero yo cuando estamos sentados ahí, digo, ahora no ha venido el Colorado, ¿verdad? ¿Qué? Sí, haz de cuenta que ahí aparece y dice, está padre. Pues yo considero esas cosas más milagrosas a que me digan, te tienes, aunque una vez, ¿tú conociste Isidro, uno que hacía congresos en Saltillo? Sí. Yo no lo conocí. Aquí estuvo una vez. Bueno, dicen que era genial, dice, yo no lo conocí. Mi hija Fernanda lo conoció. Y mi hija era igual que yo, escéptica. Yo me hice cristiano porque yo fui a ver a dónde va mi hija, de qué se trata, qué onda traen acá. Y bueno, ahí fui. Pero un día, platicando con Fernanda, le pregunto, oye hija, ¿y tú crees en las ondas esas de y que guau, y que te tiran lenguajes que no se entienden? Y que me dice, no papá, yo tampoco. Hasta que un día le dije a Isidro, ella conoció a Isidro en un congreso, una cosa así. Le dije, ay, a mí no me hagas esa payasada, no sé qué. Dice, me di vuelta y me fui caminando y Isidro, ¿quién sabe qué hizo? Y azoté. Le digo, ¿de veras, hija? Sí. Azoté, caí y ahí me estuve. Digo, ¿y qué te levantaste? Después de 40 minutos. Pues fue su experiencia personal. Fue su experiencia personal. A lo mejor un día Dios me dice, órale, vas a rebotar. ¿Eso cómo se maneja? Porque ahí yo soy muy escéptico a eso que dice Alberto. O sea, yo he visto en la televisión, no en presencial, los pastores y se desvanecen. O sea, a mí eso se me hace una vil, con todo el respeto, jalada mental. Sí, y te digo porque un día venía en el carro conduciendo, te platiqué, ¿no? Y venía mi hijo y mujer discutiendo algún tema. Pues era un tramo largo. Entonces, con toda experimentación, alevosía y ventaja, me paré ahí en Tolsa, uno de los tacos aguayos, donde dice pare de sufrir. Sí, ahora sí, lo sí, hice, lo hice. Pare de sufrir. Me paré, fue, le dije, ahora bájense, par de hijos, aquí arreglen sus asuntos. ¿Serio? Eso lo hice. Obviamente mi mujer tiró al piso riéndose y me dijo, eres un ocurrente de primera. Pues yo creo que viene alegando media hora, un tema. Pues hay mucho sufrimiento. Entonces me paré y dije, mira, ¿qué dice aquí? Vieron, pare de sufrir, hasta la fecha se le olvida. Órale, aquí están los pases de admisión. O sea, yo por ejemplo en eso soy muy, demasiado escéptico. Es esto, yo creo que esto es parte de esto. Esto que mencionas es un proceso personal. Así es. Es un proceso personal y cada quien trae su computadora y hay unas que están súper. Es que ve cómo la conexión con Cristo es espiritual. Exactamente. Cuando vas en esta conexión de forma natural, así o sea, es. Yo nazco a Cristo y yo me conecto aquí. Yo no me conecto acá. Resulta que yo nunca me conecté en el clero.
Un día me comí todas las hostias y lo único que recibí fue azotes. Sí, o sea, Y me tomé el vino, andaba bien a gusto. Ese vino embriaga más que otros porque es más dulce que nada. Muy dulce. Es increíblemente. O te da un shock diabético. Una cosa espantosa. Yo estaba como si me hubieran puesto unos electroshocks. Impresionante porque le tomé a la botella y tenía 7, 8 años. Entonces, jamás me iba a conectar acá. Exacto. Porque hay mi proceso que es diferente al todo. Por eso, ¿se acuerdan que empecé con todo eso? Procesos son diferentes en todos, les dije una. 2, en función de lo que estamos hablando. Ser nacido de nuevo no determina la religión ni el lugar donde estés, porque tengo un amigo, es decir, uno de mis mentores era cura. ¿Qué te estoy diciendo? Es que hay nacidos de nuevo, aunque nunca se metan a un lugar como este. Yo tengo un ejemplo bíblico porque estoy leyendo con el programa las hojas que les di, dije, me voy a poner y voy a marcar mis tiempos. Y entonces me puse a leer y en Génesis me causaron así, de repente algunas cosas que leí y que pues ya obviamente ya había leído un montón de veces. Y desde hace rato tengo aquí el versículo, pero estaba esperando. En Génesis 20 dice, y Abraham partió de allí hacia la tierra del Negev y se estableció entre Cades y Sur, del 1 al 5. Entonces estuvo por un tiempo en Gerar, y Abraham dijo a Sara su mujer, es mi hermana. Entonces Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech, rey de Gerar, en sueño de noche y le dijo, he aquí, eres hombre muerto por razón de la mujer que has tomado, pues está casada. Mas Abimelech no se había acercado a ella y dijo, Señor, ¿destruirás a una nación aunque sea inocente? No me dijo él mismo, es mi hermana, y ella también dijo, es mi hermano. En la integridad de mi corazón y con manos inocentes yo he hecho esto. Ese hombre tenía comunión con Dios. ¿Sí? Y no era ni siquiera cercano al pacto de Dios. Al llamarle Señor y al decir que con integridad y manos inocentes hizo algo que no sabía. Y Dios le respondió y le habló y se echaron un tiro ahí. Esto es repetitivo. En varias, y igual con Isaac, o sea, Faraón cuando está con José. Sí. ¿Ah? En la época de Daniel. Sí. O sea, ahí entendí, ya lo había entendido, pero no a este nivel como está ahorita aquí, tocando ese punto. Jesús viene, habla con Nicodemo y le dice, tal como decía Beto ahorita, ¿tú eres maestro de Israel? O sea, tú me deberías explicar a mí. Y eso le voló el entendimiento totalmente. No vuelve a aparecer Nicodemo hasta la cruz y les dice, ahí Nicodemo ya había sido transformado, había ido siguiendo a Jesús, porque Dios puede hablar con cualquiera. Amén. O sea, aquí estaba Abimelech, para mí es nacido de nuevo. Por supuesto, le llamó hasta Señor. Entonces, la salvación no la determina decir soy cristiano. Es más, hay cristianos que nos avergüenzan. Que dices es cristiano, aleluya, eso no lo puedo creer. ¿Qué es el asunto? Voy a ir retomando 2, 3 cosas. No todo el que confiesa es cristiano. Amén. O es salvo, para ser más claro. Pero no puede ser tan injusto de decir que los que no hacen la oracioncita que nosotros inventamos no es salvo, porque es entrega a Cristo. Otro ejemplo es el que iba viajando el etíope. Cornelio. El etíope que se le empareja, sí. el discípulo, y le dice, cuéntame, o sea, la estoy leyendo pero no la entiendo. Y ahí le explicó hasta Jesús. Y lo bautiza Felipe. Ahí en ese momento. Tremendo. Y lo único que hizo, algo que me quedó claro con eso, y igual con Esdras, es que cuando regresan a reconstruir,
ni siquiera tuvieron que preparar un sermón. Solo se pusieron a leerla así, tal cual. Y entendieron y dijeron, no, estamos mal. Ayer les decía eso. Ayer les decía, es que no necesitas interpretarla, nada más léela en el programa. Tienes que leerla. ¿Por qué? Porque queremos leer con interpretación integrada. Nos vamos a volver locos. Vamos a inventar más religión y no es lo correcto. Entonces, en mis ejemplos de vida, en el templo donde yo vivía, había como, porque están afiliados, pues, hay jesuitas, hay salesianos, son diferentes congregaciones, y ahí había monjas que venían de muchas partes del mundo, y de como 20 y tantas monjas, solo había una en la que yo detectaba a Cristo. O sea, había una monja que era nacida de nuevo, y de verdad, cuando ella cantaba, cuando ella hablaba, iba yo a sus clases que daban las liturgias y todos los catecismos, y yo iba a sus clases y sabía que esa era diferente, porque más de alguna vez llegué a estar en alguna ventana viendo las orgías, pero ella nunca estuvo en ese tipo de cosas. Por ejemplo, estaba muy jodida. No, era una madre española hermosa físicamente. O sea, muchos decían, ¿por qué se metió de monja? Es que las madres feas, curiosamente, están en México. Yo nunca he visto ninguna guapa en mi vida. No, la madre esta era una mujer. Hasta yo digo que por eso se meten, porque no hay de otra. O sea, no, en España, en Francia, o sea, en otros países son mujeres normales. Aquí es donde dices, Dios mío, ¿qué pasó? O sea, la hija de Gonzalo no está tan jodida, ¿verdad? Llegas a pensar eso, se meten porque están feas. No, pero desde chiquilla ya traía. Ya traía eso. Mire, yo traté unas monjas, primero en la educación de mis hijas, en el Colegio Victoria, no sé de qué corriente sean, yo digo. Eran unas hijas a reserva de mejorales. Las monjas de ahí. Hijas, todavía viven en las hijas del Chingado. ¿Y las del Veracruz de dónde son? Esas no sé, es que hay muchas corrientes en las monjas, corrientes, sí. Que las carmelitas y que las descalzas, que las con zapatos y no sé qué tantas jaladas. Bueno, Con zapatos. sí, porque hay unas que les llaman descalzas, no sé qué más. Y mi mujer tiene una tía que se murió hace no mucho, contemporánea del Cabernal, que era de las altas jerarquías, pero era una hijita a reserva de mejorala. Cuando yo la conocí, un cabrón me aventó como 1000 demonios. Pues sí. Y después traté a unas que están en un asilo que es de esos españoles, que se llama el Asilo San Pablo, que está enfrente del Hospital General de Occidente. Yo ahí tuve una tía, ahí en Soquipan, en la avenida Soquipan, y las trataba. No. Todas son cachupinación de una congregación de España. No. Yo no he conocido en ninguna arista de monjas una buena. Yo. ¿Buena de bondad o del otro tipo? De nada. No, de bondad es lo que menos tengo. No, yo sí he conocido, porque yo vivía en era por decirlo así, era el ambiente en el que yo me desarrollaba. Ya tiene. ¿Lo sacaste de la cafetera? Sí. Ya tiene. Okay. Yo viví en esos lugares, porque mi padre nos dejó, entonces yo tuve que irme allá, sembrado. Ya me aclararon mis hermanos que no diga, sembrado, pues, tuve que ir a vivir en esas cosas, y ahí conocí una que era espiritual, y puedo decir, era espiritual, o sea, rompí el esquema. Aprendía tantas cosas, porque toda la gente iba a verla, porque era una mujer muy bella, pero a mí no me interesaba eso porque yo era un niño, para empezar. No tenía la malicia como para pensar en esas cosas, pero ella cuando hablaba, ella cuando hacía, era tan especial en su espíritu que yo podía detectar que era nacida de nuevo. Entonces, no está determinado por una oración o por un lugar, está determinado por su relación con Dios, porque hay una entrega a Dios.
Ahora, respecto, yo conocí Isidro, y Isidro era el original, Beto. ¿Era qué? Era el original. O sea, cuando Isidro oraba, pasaban cosas. A eso se llama unción. Sí. Es una unción especial, Dios le dio un don Un don. de milagros. Y en serio, o sea, no era que uno fuera a verlos. Yo trabajaba en una universidad cristiana, obviamente, y entonces eventualmente nos tocaba dar clases en el mismo campus. Entonces me lo llegué a encontrar en Laredo, en Monterrey, en diversos lugares donde yo tenía que dar mi clase y luego entraba él o viceversa. Entonces, como yo estaba foráneo, o sea, lo peor que podía hacer era irme al hotel. Entonces estaba ahí, tomaba las clases de los otros maestros. Y de verdad, había algo sobrenatural. Pero Isidro, Sí. ahora, Isidro tenía un montón de hijos espirituales que imitaban a Isidro. Claro. Y la imitación no significa unción. Claro. No. Nada que ver. Yo no quiero ser como mi apóstol. Que mi apóstol tiene unciones muy particulares y especiales, pero toda mi vida aquí les he dicho, no imites. ¿Por qué terminar siendo la imitación de alguien si Dios te hizo original? Los originales y que nos comportamos como originales somos las personas que nos salimos del común denominador. Hacemos lo que Dios nos mandó a hacer y como Dios nos lo mandó a hacer. Porque yo soy el más escéptico de los escépticos. Estábamos en López Cotilla todavía cuando yo enseñé, pero con gran fuerza, y les dije, miren, no anden con payasadas. Si se van a congregar aquí y Dios los tumba, gloria a Dios. Pero si no los tumba, no sean No caballeros. se avienten, no se No avienten. colaboren. Sí, no se avienten. No le hagan la pala al que... Y ya, es más, les dije, pero ya enojado les dije, es más, ni creo en eso, ni existe. Entonces vino la Chabela, Isabel Contreras, de allá de Chiapas, amiga de tu compadre, ¿no? Isabel es un predicador, ¡wow! ¿Es mujer? Es un impacto, es una predicadora, pero impactante. Entonces viene la Chabela y predica, y llama al frente. Y entonces empieza a imponer manos y se cae mi mamá. Y yo todavía volteé a ver a todos y todos así. Ella no es, como dicen, ministradores, o sea, no es de las que hace eso para que alguien se caiga. No, ella oró, normal. Pero Dios tocó a mi mamá y mi mamá cayó, nadie más. Y yo sí me acerqué y le dije, mamá, levántese. Mamá, ya no me esté avergonzando. Mamá. Oye, mi mamá y Lilia, mi cuñada, 2 horas después todos ahí sentados y estiradas. Me consta que el poder de Dios las tumbó. Pero cuando es el poder de Dios. Me pasó como a mí, que yo estaba ministrando y se dejó caer señora, yo me asusté, pero yo no sentí que saliera la señora, se dejó caer sola. Bueno, es que ya hay congregaciones que ya los tienen entrenados. De verdad ya los tienen entrenados. Y cuando tú no te caes, te avientan, pero si no te caes se enojan. No, se acaba el show. Sí, se acaba el show, porque hay quienes son originales y No. pasa natural. Es como cuando te dicen, tú estás sano. Oye, no sigo igual. Es que tienes poca fe. Es correcto. Es que no tuvo fe. Ay. Que te duele la garganta, es que no hablas lo que tienes que O decir. pásame una renta. Caladas, o sea, no. A mi yerno lo embarcaron en un rollo de esos. Y el día que dijo, oye, pues, ¿por qué mejor ahorramos esa lana para construir casa que no tenemos? Pues claro. Te va a llegar una maldición.
Su abuela le dijo, mándalo a la fregada, pues que es pastor sinvergüenza, pues Es ¿cómo? que Pásamela a mí. son negocios. O sea, ahí puedes distinguirte muy bien quién es alguien genuino Sí, claro. y quién está haciendo lucro de algo que no se puede lucrar, porque el lucro puede estar en la carne. Yo puedo lucrar con mis talentos. Y hablo de lucrar en términos correctos. O sea, yo puedo Tener una ganancia. tener una ganancia, gracias, de mis talentos. Si, por ejemplo, mi esposa canta bonito y vendemos un disco, es correcto. Claro. ¿Por qué? Porque canta bonito y vende un disco. Y cuesta 100 pesos su canción, por cierto. Tenemos que comer, no se enganches. Y hay quienes dicen, ya está vendiendo. Óyeme, tiene un talento. El problema es cuando vendes esto, que es que caen en esos excesos. Exactamente. O sea, lo espiritual no, perdóname. Y muchas veces me paro aquí y les digo, esto no se lo diría un pastor cualquiera. Les voy a decir la verdad, aunque esa verdad en ese sentido no me convenga a mí. Porque una persona, es un ejemplo nada más, una persona le presta una gran cantidad de dinero a otra. Entonces, la otra persona tardó años en pagarle, pero el día que se los pagó, era una gran cantidad. Vino y me dijo, pastor, este dinero yo lo presté y ahora es ingreso. Dime honestamente, dijo, ¿lo tengo que diezmar? Y le dije, ¿cuando lo prestaste diezmabas? Sí, cuando yo lo presté diezmaba. Entonces no lo tienes que diezmar. Ya está diezmado. O sea, cualquier pastor hubiera dicho, ¿y cómo cuánto es? Porque desgraciadamente hay quienes no han entendido. La Biblia habla de las ofrendas y ponemos el cajón. Ahora hay quienes, no el martes, pero hay quienes en un culto normal echan boletos de camión. O ponen rondanas, o ponen cosas. Sí, hay quien, sí, todavía de pronto aparece algo. No es ya común, pero antes era muy común. Que llegabas y abrías el cajón y había servilletas, o sea, había cosas. ¿Qué onda con esto? Humor, ¿verdad? Pues es que quiero que me vean que doy, pero no doy. Estoy dando algo que no. Pero lo que está en la Biblia lo tenemos que respetar tal como está. Ahora, lo que no está, no puedo ir por conveniencia. Sería vender mi dignidad. Entonces le dije a esta persona, no, porque eso ya lo tenías diezmado. ¿Por qué lo tienes que volver a hacer? Si ya lo tengo, ya no. Y entonces tiene en su bolso 2 sobres. Todavía está con nosotros esta persona. Tiene en su bolso 2 sobres. Y dice, este sería el diezmo, pastor, dice. Pero ya ni lo ves. Y me dio el otro. Si tú me hubieras dicho sí, te daba este. Pero como me dijiste la verdad, que es lo que yo sentía, y me dio otro. Y tan solo del tamaño, yo me di cuenta que esa persona estaba dando más. Pero yo no sabía. Ahora hay gente que tiene que tener esas certezas para saber si tú eres alguien correcto o eres alguien incorrecto, y yo estoy de acuerdo. Antes les decía, pónganle la trampa que quieran. En ese antes ya no existen esas gentes, o sea, la gente que me depredaba ya no existe. Pero yo antes les decía, pónganme la prueba que quieran. Vamos, si no tienen confianza, pongan la prueba que quieran. Después, con el paso del tiempo, otra hermana de ella me dijo que ella se había quedado con el diezmo y me había dado a mí el resto. O sea, de eso que ella había recuperado.
O sea, es una forma de ver lo increíble de Dios. Si yo hubiera sido un pastor codicioso, yo hubiera hecho eso y se diezma. Y me da solo el diezmo. Bueno, lo que me dio fue el 90% y se quedó con el diezmo. Y me lo dijo por honesto. Y fue el trato que yo hice con Dios. Y se lo cumplo. O sea, tienes que ser honesto contigo mismo y tienes que ser honesto con Dios, por un lado. Por otro lado, tienes que ser auténtico. Si a mí Dios no me da un mensaje, no lo doy, porque Dios no me lo dio. Ahora, pero si me da un mensaje, de donde me lo dé, lo doy. O sea, porque muchas veces yo estoy viendo un mensaje en mi pantalla, porque yo también estoy buscando muchas cosas para mí. Si el mensaje está delicioso y Dios me habla mucho con él, de mis notas vengo y les doy, porque me gusta compartir. Porque es así. Les digo que una vez en Chicarcas, aquel psicólogo que trabajaba conmigo, yo di un tema muy exitoso y él llegó con el libro atrás y dijo: oye, es el tema fulano de tal, ¿te acuerdas? Qué fregón, qué tema. Primero me aduló y le dije: está muy bueno, ¿verdad? Muy bueno, ¿de dónde lo sacaste? Y le dije: del libro fulano de tal, páginas tal. Ah, sí, aquí está, dice, lo acabo de leer. Era una trampa fariseica. Pero porque voy a decir que no, pues ese día yo estaba iluminado por las musas. No caigas en ser un falso. A mí me han aventado, me agarran de la frente y me quieren tirar a fuerzas. De hecho, aquí lo hicieron la última vez. Vino alguien y quería tirarme a fuerzas. De hecho, a Rodolfo lo tiró a fuerzas. Casi le pateó y ¡pum! Jonathan me tumbó con todo el niño ahí. Sí, hay quienes a fuerzas quieren eso. Ahora, ¿para qué lo quieren? Están buscando la admiración del hombre. Ese es el problema de ese tipo de shows. Están buscando la admiración del hombre, que la gente los vea, y eso es un pecado grave, porque es un pecado contra Dios, porque quieren tomar el lugar de Dios. A mí no me importa si se caen o no se caen, porque luego de ahí te califican. No, es que no trae unción. La gente no se tumba, no dicen caer. La gente no se tumba y no trae unción. Pues, qué tontería. Ahora, tengo un libro que se llama Historia de los 20 más grandes avivamientos. Y entonces sé cuando empezó el avivamiento ese. Y cuando empezó el avivamiento, Dios los tumbaba, sí los tumbaba. ¿Eres sincero? Sí, claro. Es igual que el de la risa. Eso sí es cierto, que pasa, Señor. Es un avivamiento. Pero cuando vino el avivamiento de los caídos, es porque la iglesia se estaba haciendo muy arrogante. O sea, teníamos ministros que se creían Dios y te veían de arriba para abajo, y teníamos cristianos que se creían Dios y todos los demás son la clase social infernal y nosotros somos los buenos, y Dios los empezó a tumbar. Pero ahora vamos a la Biblia. Vámonos a la Biblia. En la Biblia hay caídos, sí. Llegaron un día los fariseos, es decir, el ejército. No, llegó el ejército. Y dijeron: ¿quién es Jesús de Nazaret? A ver si lo hayas, hijo. Sí, pues yo soy. Y él dijo: yo soy, y todos para abajo. Así hay, sí es bíblico. Pero fíjate bien quién habló y quién cayó. O sea, habló Cristo, y los que cayeron fueron los que iban a prenderlo para matarlo. Un día le expliqué esto a un gordo aquí que vino y que a fuerzas quería que cayeran.
Y entonces, como no caían ustedes, oró por mí. Y quiso que me cayera a fuerzas. Y cuando se acabó eso, era un jueves en la noche, estaba lloviendo y quería que yo me cayera y estaba, aquí se mete el agua. Y yo para empezar veía y dije, no, ni de cortesía va a pasar. Y entonces habló conmigo y dice, ya sé por qué no caen, porque tú no eres sensible. Porque tú no estás cayendo, porque tú eres el problema. Le dije, no, pero ¿para qué? ¿Para qué quieres vernos en el suelo? Y entonces le saqué este versículo y le dije, mira, los que se cayeron eran los que estaban en contra de Cristo, yo te prometo que estoy a favor. Ya, para que no intentes tumbarme otra vez. ¿Cuál es tu problema? Ahora, milagros yo he visto, pero los hace Dios. Una vez que oré por una persona se murió. Se murió ahí llorando y yo estaba diciendo, Señor, ten misericordia y si es tu voluntad, sánale y levántale. Y se muere y toda la gente viéndome a mí. Y yo dije, no, yo no lo maté. Yo nomás oré. y ya ahora me dicen, ven a orar. Y digo, ay Dios mío, si yo soy el que te los mando más rápido, no me dejes ir a orar. Pero es que no es el pastor ni es el ministro, es Dios el que obra a través de un ministro. Y conozco gente que tiene ese don. Ah, claro que hay. La profeta Ingrid, que es la esposa de, ahí voy, hijo, la esposa de mi pastor, la tienen ya hasta etiquetada. Cuando alguien no puede tener bebés, pues la llevan a la esposa y yo, ora en la panza. Y el torito. Ora en la panza de la mujer. Y ese mismo año, o si están en diciembre el otro. Y así tiene un historial. Si estuvieras ahí, habría varios con el bebé cargando y varios que dirían oración, pero tiene un don. Cuando una persona tiene un don, ¿por qué yo voy a decir no estoy de acuerdo o no creo? Tiene un don, pues. Y ya, pero entonces surgen los repetidores. Como el Simón que vio lo que hacía Pablo y lo que hacían los apóstoles, y él lo quiso hacer. En el nombre de Jesús, el que predica el Pablo, le dijo el demonio, sal fuera. Y el demonio le dijo, fíjate qué palabra. No, al Pablo lo conozco. Y a Jesús también. ¿Tú quién eres? Para querer sacarme. O sea, de que existen y son nefastos. Y la verdad, yo a veces hasta incómodo. Cuando estamos en un lugar así, me pongo muy incómodo. Porque no me gusta. Soy igual que ustedes. No me gusta, me molesta. Evangelio de Juan, capítulo 18, 4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Y respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando le dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Ahí están los caídos. Imagínate lo que estoy diciendo cuando me caigo. Ahora, yo me he caído, sí, 1 o 2 veces, pero es tan bello y es tan inexplicable que casi siempre es, cuando eres honesto y eres sincero, casi siempre es inesperado. Cuando menos te lo esperas y de pronto estás tú ahí. Una vez estaba hasta de ujier, estaba en un lugar donde era yo de los que estaba atrás. Estaba el caidero, y entonces me dijo, yo estaba viendo así tranquilo, como diciendo, ¿y por qué? Y me habló uno de los organizadores, me dijo, no estás haciendo nada, pastor, pero como diciéndome, ponte al menos atrás para que caches uno. Y pues, gente bien pesada. Pero ahí voy, obediente, pues era la autoridad ahí. Y estaban orando. Y yo veía
¿cómo se dice cuando le hacen la pala? Pues eso, yo veía que eran Colaboradores. eran colaboradores, yo veía las cortesías y todo estaba muy bien. Y entonces le dije a Dios, yo sé que esto no es real, pero si tú en algún momento dado llegas a hacer esto, enséñame para poder discernir cuándo sí y cuándo no. Obviamente no lo hice tan pausado, aquí es porque quiero decir más o menos la oración que yo hice fervientemente. Y entonces de la nada, yo me desconecté, nadie me tocó, nadie oró por mí, solo después de como 25 minutos me levanté y dije, ¿qué pasó? Te caíste, me dijeron. ¿En serio? Sí, ¿y quién me agarró? Nadie. No tenías a nadie atrás porque tú eras de los que estaba atrás. Con razón, dije, me duele. Pero entonces Dios me dijo, cuando yo quiero lo hago. Se llama soberanía. Y cuando no quiero, no. Ellos lo hacen solitos. Cuando estaba recién llegada aquí, me puse de inquieta. Usted me estaba llamando a la iglesia a que se postraran aquí adelante a pedir perdón. Estaba parada viendo allá a ver qué estaban haciendo. Yo no sabía. Y algo me golpeó hasta atrás y caí al piso. Y ya no me pude levantar. Hasta que terminaron la administración y con las piernas todas enmeleques me pude levantar. Pero nadie me tomó. Normalmente es un avivamiento. ¿Por qué? Porque Dios te está quebrantando. Pero Dios es el que sabe quién. Pero si te fijas, hay lugares donde los mismos son los que caen siempre. Oye, qué payasadas. Pues estamos en un espectáculo. Luego está el asunto de la risa. ¿Cuándo Dios trajo el avivamiento de la risa? Cuando los bautistas empezaron a enseñar. Les llamaban los llorones, no éramos los aleluyas. Eran los cultos, todas las mujeres se dedican aquí a llorar. Y todos los cultos eran todas a llorar. Entonces entrabas y era un lloradero. Así de que entrabas y ¿qué les hicieron? Porque algunas, tú sabes, como dicen brava la perra y la cucas, había unas que estaban o sea, digo, está pariendo, algo está pasando allá adelante. Y eran el lloradero y les gustó, así como los caídos les gustó y donde quiera ya era el lloradero. Entonces levanta un pastor que a la hora de orar, pero ese es a la hora de orar en lugar de llorar se reían. Y entonces al rato era que está haciendo reír y los depredadores, los de la corriente de los llorones, empezaron a decir que aquello era la herejía. ¿Cómo era posible que estuvieran riéndose en el templo sagrado? O sea, todo tiene una explicación histórica y cultural. Sin embargo, la relación con Dios siempre va a ser en este tenor. O sea, yo no me relaciono con Dios ni en la carne ni en la mente, porque la carne quiere sentir y la mente quiere razonar. Ojo con eso. La carne quiere sentir, la mente quiere razonar. Y ninguna de las dos cosas aplica en el espíritu. El espíritu te mete a otra dimensión que no tiene nada que ver con el hombre natural. Entonces las experiencias espirituales son sobrenaturales, completamente. Y la puedes tener en la intimidad de tu habitación con tu Biblia a un lado o sin la Biblia, porque simplemente Dios te quiso visitar. Como esas visitaciones que yo he tenido. El domingo les platiqué de esta señora. La señora me abordó. O sea, voy a tirar la basura muy temprano en la mañana con mi muchachito y los botes están al principio del condominio, así es que voy con mis bolsas y siempre le doy una bolsita para que él aprenda. Y ahí va con su bolsita y llegamos al lugar, tiramos la basura y me aborda una vecina y me dice, ¿usted es el del 6? Sí. Órdenes, jefe.
el de ese, sí, el de ese, y todavía va, el de este, porque es segundo piso, sí, el de ese, de las cortinas, sí, ese. Qué afán de encender una luz tan brillante a las 3 de la mañana, me dijo. O sea, no puede apagar su lámpara. Y yo le digo, soy el del 6. Sí, por eso. Estaba molesta. Y me está reclamando. O sea, diario, ¿qué hace usted? ¿A qué se dedica o qué hace usted? Me despierta a las 3 de la mañana. ¿Sabes qué estoy haciendo? Estoy orando. Y ahora ya ni el celular prendo. ¿Y sabes por qué no lo prendo? Porque me hablan. O sea, de pronto, pongo un mensajito que poníamos antes de, empecé a orar, porque quería saber que sí lo hacían, y al final, terminé de orar. En cuanto ponía el mensajito, empecé a orar, mensajes, llamadas. Oye, empecé a orar, pero no contigo. Entonces ya no lo prendo. Ahora no prendo ni el celular. Y todavía voy yo y le toco así. Aquí, ahí le dice, ahí dijo. ¿Usted pone remedio o algo vamos a hacer? Y sí puse remedio. Pero el primer remedio fue decirle a Dios, a ver Señor mío, el que quiere entrar en esas dimensiones soy yo, y metes a la vecina. O sea, sí me enojé, y con Dios. Y ahora resulta que hay una visitación aquí, diario, y yo no la veo. Es que hay diferencias, porque yo estoy conectado acá, y esa vecina, que seguramente Dios tiene un plan con ella, y que seguramente ya está a días de recibir a Cristo, porque ya la traigo en la mira, ya es cuate. O sea, ya empezamos a trabajar. Ella lo recibió y lo percibió con sus ojos naturales. Ya todo empezó a la amistad porque le dije, Señor, por favor que ya no vea la luz porque me quiere demandar. Y ya un día, misma escena, tirando la basura, me dice, gracias porque ya no prende la luz. De nada, pero empezó una relación de amistad. Ya Dios tiene un plan. Y cuando Dios tiene un plan, aunque a ti te caiga gordo la persona, aunque no lo quieras, aunque pase lo que pase, esa persona va a ser salva. Porque ya Dios así lo decidió en su soberanía, y hay que saber distinguir la soberanía de Dios. Entonces, hasta ahorita vamos en dimensiones de cielos. Después le seguimos con esto la semana próxima. Porque esto se pone muy interesante en la comprensión espiritual. Porque en la comprensión espiritual está mi contacto y mi relación con Dios. Ayúdame con una foto de este hijo, porque luego empiezo otra vez desde el principio. Me la mandas. Y entender, y ya nos vamos a entender que cuando Dios dice tiempo, está diciendo esencia. O sea, es como si ya completaste los ingredientes de algo y Dios quiere llevarte a esa dimensión, y si no lo haces, se pierde la visitación. Pero eso lo vemos ya el martes. Vamos a orar. Y que Dios nos bendiga, amén. Padre, te alabamos, te damos gracias por tu palabra revelada, te damos gracias por tu presencia en medio de nosotros. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, que nos llenes de tu luz, de tu paz y de tu gracia, y que tu bendito amor sostenga nuestras vidas. Llénanos, Dios, con tu poder. Úngenos con tu palabra, tu presencia y tu misericordia. Danos siempre tu ayuda en tu bondad. Toma control de nuestras vidas, Padre Dios, y haznos avanzar en el conocimiento de la fe, en el Espíritu, a redimensionarnos en tu gloria y en tu gracia y en tu amor. Llénanos de ti, Padre Dios, y danos tu ayuda, danos tu protección, danos tu bendición, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Bendice nuestra ofrenda. Bendice